Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo. Les habla su Oba, el niño Ríate y Faolá, Oló, Badalá. Saludándolos en la tarde de hoy, o en el día, o en la tarde, o en la noche, donde quiera que estén en este mundo, para nosotros continuar con nuestra serie del estudio del Dilogun, el Yilá, que es en la serie en la que estamos en estos momentos, y específicamente hoy nos toca el Yilá Tonti Osa. Entonces, como es norma de cortesía, agradecerle a las personas que de una manera u otra se conectan con nosotros aquí y participan, ya sea en vivo o en retransmisión, en nuestro proyecto familiar. Jorge, gracias por estar presente. Y que, bueno, intercambiamos aquí opiniones, porque esto no es para darle clase a nadie ni para enseñarle nada a nadie, si todos estamos para aprender. Entonces, agradecido a ustedes, Jorge, Famitsai, a Robertico, que hacía rato estaba perdido. Robertico, Julia, buenas noches, Julia, familia, espero que estés bien. De verdad, deseamos que estés bien. Juan, gracias por estar presente también. Y entonces, nada, agradecerle a ustedes aquí que comparten un ratico con nosotros y, y ahí vamos. Entonces, hoy nos toca el Yilá Tonti Osa. Caballero, a las personas que ustedes sí, porque ustedes siempre están con nosotros aquí, pero siempre tenemos que hacerle esta advertencia para las personas que entran nuevas, que gracias a Dios hay personas que están entrando nuevas. Cuando entren, vayan al primer video de la serie y allí van a ver explicado aún más de manera ampliada, gracias a las personas que nos están dando esos corazones y esas manitos arriba. Al García, gracias. Vayan al primer video de la serie, ahí está más explicado el Yilá, porque les puede traer confusión, porque la metodología de nosotros es, en el primer video explicamos el Odun regente de esta serie, que es el Yilá, con más amplitud, y en los subsecuentes vamos explicando más el Odun que lo acompaña desde el punto de vista simple, para finalizar con el Odun compuesto. No obstante a eso, ustedes deben saber de manera resumida que Yilá es un Odun de candela, como le dicen, un Odun de problemas, un Odun donde Changó juega un papel fundamental y donde su sanguinidad, por llamarlo así de alguna manera, hace una influencia tremenda sobre las personas que tienen este Odun. Un Odun donde las reacciones están muy a flor de piel, muy rápidas, donde hay mucha reacción a veces desmedida de las cosas, en las cosas de la vida, donde hay problemáticas con la familia, donde hay problemáticas en las parejas, donde todas estas problemáticas de la vida en sentido general en Yilá se exacerban, porque Yilá es candela, Changó es caliente, no podemos apagar la candela de Changó. Pero entonces vamos a ver qué es lo que Osa le va a aportar, teniendo en cuenta, para empezar, queridos hermanos y hermanas, que Osa y a todo el mundo, todos los que están aquí y los que lo puedan ver después, inmediatamente van a decir: Osa, las cosas están en el aire. Entonces imagínense, el viento depende de la magnitud, o apaga la candela o le da más oxígeno a la candela. Mauri, gracias mi hermano por estar presente. O le da más energía a esa candela. Acuérdense que cuando las brasas están pequeñitas, lo que se le hace es soplar o se pone al viento para que salga la candela. Entonces hay dos opciones: o apaga la candela o la exacerba a la N potencia, para los ingenieros que están por aquí y que me pueden entender en ese lenguaje. No obstante a eso, ya eso lo vamos a ver más adelante, tendríamos que identificar qué cosa es Osa como Odun. Y eso es de donde yo pienso que debemos partir para poder entender bien los consejos que vienen después. Y no ir inmediatamente a los consejos sin antes entender qué cosa significa el Odun. Y Osa nos dice que es todo aquello que tienda a salir o salga con más o menos violencia y que tenga carácter retroactivo o tienda a retroceder. Eso es lo que Osa como Odun nos dice. Incluso la literatura nos dice que Osa quiere decir salir. Así de sencillo, ¿verdad? Y Osa,
como Odum nos indica algo muy importante, y es a lo que todos lo asociamos inmediatamente, además de que las cosas están en el aire, y es a la traición. Osá, como Odum nos dice, no traiciona a sus hermanos, por lo tanto nos pone como elemento fundamental, además de que las cosas están en el aire, la traición, la fidelidad entre nosotros los amigos. Ya predispone hacia nosotros la amistad y la fidelidad entre nosotros. Pero si ampliamos el concepto de la amistad, también tenemos que llevarlo a la pareja, tenemos que llevarlo a todo ámbito de nuestra vida, porque acuérdense que los Odum no son tan cerrados como pueden ser la mentalidad de nosotros, que somos los que los interpretamos. Bien, eso es importante. Entonces, hermanos y hermanas, aquí un aspecto importante que se me pasaba y me vino a la memoria. Recordémonos que Osá nació de Odí. Por lo tanto, la influencia de Odí sobre Osá también es grande, y podemos nosotros jugar con cosas de Odí y cosas de Osá. Pero bien, en este caso Osá, dice la literatura, hermanos y hermanas, y fíjense la importancia que tiene Osá, y casi nunca le damos importancia, solo hablamos de las cosas que están en el aire, la traición, etcétera, etcétera. Pero no tenemos en cuenta que Osá, como número 9, dice la literatura, que tiene dentro de él los 9 elementos necesarios para el mundo, para vivir. Los 9 elementos nacen en Osá. Salen todas las cosas a la vida, ¿verdad? ¿Y cuáles son estos 9 elementos? Sí, está limpia. Mi esposa preguntándome si había limpiado la cámara, pero sí, la limpié. Estos 9 elementos que tiene Osá se dividen en 5 primarios y en 4 secundarios. Y tenemos que conocerlo para poder entender la magnitud que tiene Osá y de la cantidad de cosas que nosotros podemos hablar en Osá. Por ejemplo, el primer elemento es el sol, es la luz, la candela, el agua, el aire y la tierra. Son los 5 elementos primarios que Osá nos habla a nosotros y que tiene él como Odum dentro de su concepción. Y los 4 secundarios son el alimento, la salud, el trabajo y el nacimiento. Perdón. Esos son los 9 elementos necesarios para que la vida se desarrolle. Fíjense ustedes la magnitud tan grande que tiene Osá como Odum, que dentro de Osá están los 9 elementos necesarios para que se desarrolle la vida en el mundo. Quiere decir que nosotros podemos hablar del sol, de la luz, de la claridad, de la candela, del agua, de la tierra, del aire, de la salud, el alimento, el trabajo y el nacimiento. Estas cosas nosotros podemos hablarlas dentro de Osá. Independientemente a que por la numerología podemos intuir otras cosas tan importantes, porque fíjense, y vamos a hablar algo aquí genérico para poderlo entender. El noveno elemento es el nacimiento, y el primero es donde se vio la luz, el sol, Osá, Oyá, mamá del Eguá, ¿verdad? El nacimiento, la luz, el sol. Todas estas cosas juegan un papel importante dentro de Osá como Odum y se interrelacionan con todos los demás que nosotros hemos hablado indiferentemente. Y fíjense, una cosa que me llama la atención, por decir algo, el sexto elemento de estos 9 es el alimento, y el sexto elemento es Osbara. Y en Osbara, cuando hablamos del alimento, ya muchas veces sabemos que hay situaciones con la comida en Osbara. Imagínense si empezamos a hacer seguimiento de estas cosas y a unir y a tal cabo, vamos a tener muchos elementos para poder aconsejar. Pero ¿cómo vamos a ver reflejadas estas cosas de Osá, queridos hermanos y hermanas? En los refranes. Y en los refranes, por ejemplo, Osá tiene un refrán que dice que es el mismo el que insiste en lo mismo. Es el mismo ser humano que insiste en las cosas y generalmente insistimos en las cosas que nunca nos traen provecho en la vida. Nosotros los seres humanos reincidimos en las relaciones tóxicas,
reincidimos en los malos comportamientos, reincidimos en las bajezas y en las miserias que nos conforman a nosotros y que no controlamos como ser humano, y que es lo primero que aflora ante cualquier cosa en la vida. No precisamente los buenos comportamientos. Osá nos dice también que su mejor amigo se convertirá en su peor enemigo. ¿Por qué? Porque en los otros anteriores hemos visto también, no le cuente nada a su amigo porque en la primera discusión lo va a divulgar todo. Por eso es que potencialmente su mejor amigo o su mejor amiga es su peor enemigo, porque conoce los más íntimos secretos de su persona, de su familia, de su comportamiento, de su realización como ser humano. No solo porque los conoce con el transcurrir del tiempo que está al lado suyo, sino porque usted mismo se lo ha confesado. Y eso ya nos predispone a nosotros a tener siempre una buena relación con esa persona, aun y cuando en un momento de la vida no tengamos el mismo acuerdo, no tengamos la misma visión de la vida. ¿Por qué? Porque estamos amarrados a la lengua de esa persona, ¿verdad? Porque en la primera discusión que tengamos, todos nuestros secretos se van a divulgar, y Osá nos los dice a nosotros de esta manera. Ahora, si la guerra con vivos es mala, con muertos es peor. Y estamos hablando de Oyá, de Yansá, estamos hablando de la reina de Egun, por llamarlo así de alguna manera. ¿Y qué es lo que nos define a esto a nosotros? Porque la guerra con vivo es fácil. La guerra con vivo es fácil porque tú lo ves, tú lo sientes, tú lo percibes, tú lo puedes combatir en este plano terrenal en el que nosotros vivimos. Pero la guerra con Egun es más difícil porque a los sentidos de nosotros no están expuestas. No están expuestos. Y esto en Osá juega un papel fundamental. Las enviaciones, las problemáticas, incluso de celo, de situaciones entre nosotros, los seres humanos, que queremos manejar la vida por debajo. No nos atrevemos a manejarla frontalmente, sino lo hacemos de la manera sucia, escondida, donde queremos manejar las situaciones espirituales a nuestro favor y siempre en contra de los demás. Dice Osá eso. Dice Osá también que si pescas un gran pescado debes darle algo a la laguna. Y fíjense que aquí ya estamos hablando del agradecimiento. Díganme si sí o si no. Si no, estamos hablando del agradecimiento también. Si pescas un gran pescado debes darle algo a la laguna en el agradecimiento a que te permitió pescar. Entonces hay que ser agradecido en la vida, porque Osá nos dice a nosotros que si en este refrán nos deja ver a nosotros el hecho de que si nos servimos de alguien y ese alguien nos sirve para nuestro propósito de vida, debemos retribuirle en agradecimiento a esa receptividad o a esa ayuda que nos dio esa persona. Fíjense que el agradecimiento está descrito en todos los Odun de una u otra manera. En este caso lo relacionamos a Osá, la laguna, porque también tiene su explicación dentro de este Odun. Dice Osá que el que siembra viento recoge tempestades. Tan sencillo como que usted en la vida, si va haciendo el mal, lo único que va a recoger es ese mal envuelto en más problemas, porque es como una bola de nieve que va creciendo con el tiempo. Pero si usted siembra bien en la vida, seguramente va a recoger buenas cosas también. Entonces, en este caso le está diciendo a usted que no siembre mal, que vaya haciendo las cosas buenas en la vida, que vaya siempre buscando las cosas buenas en la vida. Porque si asociamos la palabra tempestad, las tempestades nunca son buenas, las tempestades vienen arrasando con todas las cosas, con todos los árboles, con carros, con cuánta cosa se encuentra por el camino. Entonces, las relaciones aquí en Osá, a partir de lo que usted haga en la vida, pueden llegar a ser conflictivas para su desarrollo. Osá nos dice que el viento, el aire, nos da vida, pero también nos da muerte. Precisamente entonces estamos hablando de cuidarnos los pulmones, las vías respiratorias, pero ¿por qué el viento nos da vida y nos da muerte? Porque el viento es transporte de ese aire vital
que es el que nosotros cuando nacemos, en la nalgada que nos dan, aspiramos, ¿verdad? Para llenar nuestros pulmones, y así empieza todo el mecanismo de la vida dentro de nosotros. Pero de esa misma manera el viento se retira de nosotros, ese aire se retira de nosotros en el último aliento. Por lo tanto, hay que cuidarse las vías respiratorias, hay que tener muchas dificultades, porque el viento lo mismo transporta aire puro, que el viento también transporta aire contaminado, y eso seguramente nos enferma. Y teniendo en cuenta eso, Osa nos dice que a los saludables todo el mundo los reclama, pero a los enfermos todos los abandonan. Fíjense la maldad, hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano, y que sabemos que es así, Margarita, gracias por estar presente, que es así. Nosotros, el ser humano, que decimos que nos diferenciamos de los animales por la capacidad de raciocinio, a veces caemos en las bajezas más horribles que ni siquiera un animal lo hace. Fíjense, y esto aquí haciendo un comentario, yo estaba viendo en Discovery Channel, de eso que hablan de los animales, una jirafa que se le muere su hijo, y la jirafita estaba ahí tirada, y la jirafa estuvo ahí al lado de ese cadáver como una semana, y uno se ponía a mirar y decía, mira, como esa madre quiere con sus ganas hacer revivir a su hijo que nació muerto. Y nosotros los seres humanos actuamos de una forma tan irracional, peor que un animal de eso. El animal parece a veces que actúa más racional que nosotros los seres humanos. Cuando las personas están enfermas, incluso familiares, díganme si estoy diciendo verdad o mentira, ya molesta. Entonces ya el viejo es malo, el viejo molesta, el viejo apesta, el viejo grita, hay que bañar al viejo o a la vieja, y entonces no nos damos cuenta que nosotros venimos de ahí. Que si en este momento nosotros estamos aquí y podemos gozar de alguna salud o de alguna tranquilidad o alguna prosperidad, fue gracias a esos viejos. Y Osa nos deja ver eso a nosotros, nos deja ver la maldad del ser humano expresada en estas cosas. Cómo nosotros somos capaces de cobijarnos inmediatamente con las personas saludables, y no voy a hablar solo de la salud, voy a hablar de lo saludable en todos los aspectos de la vida. Y lo vemos aquí, no hay que ir muy lejos, lo vemos aquí en las redes. El que más show haga es al que las personas se le pegan. Y a veces, muchas veces están hablando incongruencias, pero no importa. Nosotros estamos con el saludable, porque es el que más show hace. Es así de sencillo. Pero definitivamente muchas cosas que no se explican, que no le dicen, que no son secretos, como estas, por ejemplo, que no son secretos, los 9 elementos necesarios para la vida que nacen en Osa. Y entonces la gente solo lo atribuyen a que las cosas están en el aire, no traiciona a su enemigo, el carnero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay mucha más profundidad en los Odum que no se explican, precisamente porque preferimos no explicar eso y caer en el show para poder tener más rating, ¿no? Se dice. Así creo que se dice. Entonces, así aplicamos en la vida nosotros. Vamos descartando lo que no es saludable y solo apegándonos y convirtiéndonos en rendidores cibernéticos sin sentido, y a veces poniendo cosas ahí totalmente incongruentes, pero no importa, los ponemos. Entonces, Osa nos deja ver esto. Y me fui para la actualidad, porque el Dilogun se va actualizando, no se queda parado en el tiempo, el Dilogun se va actualizando y se le van incorporando todas estas cosas que están sucediendo hoy en día en este mundo. Y así vamos nosotros por la vida devorándonos unos a los otros sin ningún tipo de misericordia, sin ningún tipo de compasión y sin ningún tipo de solidaridad. Osa también nos dice, por supuesto, queridos hermanos y hermanas, que las cosas están en el aire.
Así de sencillo. Las cosas están en el aire. Nos sentamos en estéreo y le decimos, el Iré está en el aire, está aguantado en el aire, pero no acaba de caer. Hay que hacerle voz para que te caiga como un zapato caliente. Y entonces, o ya te los tienes retenidos ahí en el aire como si fuera, ¿cómo se llama este del globo? Matías Pérez. Pero no le explicamos a las personas qué quiere decir eso. ¿Por qué Ollá es la dueña del aire? ¿Qué hizo Ollá para ganarse eso? Y que por esa razón Ollá tiene las cosas en el aire. Esas son las cosas que hay que explicar a las personas. Osá habla de falsedad, habla de traición, habla de revolución en la vida de las personas en todos los ámbitos en los que se desarrolle. Osá, lo que atrás se deja, atrás se queda. Si ya usted dejó algo en la vida, si usted entendió que ese algo o ese alguien ya no sirve para sus propósitos o no tiene congruencia con la finalidad de su vida, de la construcción de su vida, de sus planes vitales, pues sencillamente déjalo atrás. Porque segundas partes nunca fueron buenas. Y tercera, ni hablar, peor. Entonces, Osá nos habla de eso, queridos hermanos y hermanas. Osá, como nos deja ver la parte visceral de nosotros, los seres humanos, nos dice, amigo que mata amigo, hermano que mata hermano. Fíjense la violencia tan grande de la que estamos hablando y de la parte visceral de nosotros los seres humanos. Amigo que mata amigo. O sea, la amistad, decía José Martí, que es el amor pero sin alas. Y la amistad se prueba en todos los terrenos. Entonces, las personas bajo el influjo de Osá no pueden llegar a no ser tan fieles en la amistad. Pero aquel que lo es y tiene Osá, ya tiene la advertencia, que quizás no lo sean con él. O quizás ya tiene la advertencia de que no debe comportarse de esa manera y que debe ser un buen amigo, pero también un mejor hermano. Porque el resultado de las discusiones entre amigos y hermanos en Osá, miren en lo que termina. Amigo que mata amigo, hermano que mata a hermano. ¿Verdad? Dice Osá que no sea envidioso, que no pelee y no maldiga. Porque todas esas cosas malas al final nos van a traer de retroceso hacia nosotros, multiplicado a la n potencia, todo lo que nosotros hemos deseado para los demás. Si son cosas buenas, pues deseemos cosas buenas. Siempre, hermanos y hermanas, sabemos que somos seres humanos, sabemos que tenemos nuestro corazón, como se dice, nuestros sentimientos, pero pasado el momento de la calentura, pasado el momento de la bravura, y de estas situaciones que nos ponen a nosotros y nos sacan de contexto, volvemos a la normalidad. Y en la normalidad sencillamente debemos aplicar el refrán de Osá: dejémoslo atrás o dejémosla atrás y atrás se quedó. Porque no vale la pena. No vale la pena porque al final es uno el que se le llena el alma, el corazón de cosas malas y se le enquistan malos sentimientos por dentro y finalmente termina enfermándose. Pero entonces estas cosas nos las habla Osá a nosotros, ¿verdad? Pero Osá también tiene otros elementos, otros caminos también que se aumentan a estos refranes ya tan populares, porque son refranes populares y que todo el mundo los repite, los repetimos constantemente. En Osá, como habla de los 9 elementos también, podemos decir que en Osá las personas, hay caminos donde a las personas no les gusta seguir su profesión, por eso es que te dicen, no envidie, ¿verdad? No pelee, no maldiga. Las personas nacen con un don. En Osá, tienen un don. El comerciante, por ejemplo. Pero empiezan a mirar otra vida. Se aburren del don que tienen y empiezan a anhelar otra vida. Y dejan de practicar el don con el que vinieron en Osá, el del comercio. Y finalmente fracasan. Y van fracasando, y van fracasando, y van fracasando. Porque no todos nacemos para lo mismo. Y aunque seamos comerciantes, no todo el mundo nace para comerciar lo mismo.
No todo el mundo. Anilé, gracias por estar presente. María del Carmen, gracias también por estar presente. Igual para tu familia, Anilé. Aunque seamos comerciantes, no nacimos para comerciar lo mismo. No nacimos para comerciar en la misma intensidad ni de la misma manera. Osá nos los deja ver por uno de esos caminos. Osá indiscutiblemente Maferefún Oyá y nos deja ver el por qué Oyá se convirtió en Yansá, la relación con el árbol de la pimienta, el nacimiento de sus 9 hijos que la definen como Yansá. Por lo tanto estamos hablando de la prosperidad, también del nacimiento, de la prosperidad, de dejar un legado en la vida y por supuesto del parto de las mujeres que tienen dificultades. Osá por otros caminos nos habla también del nacimiento, de la prosperidad en Ochún, cuando Ochún no podía tener hijos, y a través de la cerveza de sorgo, Ochún logró empezar a parir, a tener hijos y a crear prosperidad en la vida. De ahí ya podemos inferir por qué muchas veces le mandan a poner cerveza a Ochún, queridos hermanos y hermanas, porque tampoco nos los explican. No me digan que se los explican, sencillamente nos dicen: Ochún es la dueña de la cerveza, póngale cerveza a Ochún. Y lo mismo le ponemos una Polar, ¿cómo se llama la cerveza? Una Brahma, pero ¿cómo se llama la venezolana, la cerveza? La que me gustaba a mí. No me acuerdo. La verde, la Solera. Lo mismo le ponemos una Solera que le ponemos una Cristal, cualquiera le ponemos, pero entonces al final está bien, no, yo no digo que no, pero todo en la vida aquí tiene que tener su argumento. Y aquí en Osá nos dice que Ochún, a través de la cerveza de sorgo, de esa bebida, logró tener prosperidad, logró tener hijos, que no tenía hijos en Osá. Entonces la mujer va a tener dificultades en Osá para procrear, pero sin embargo bebiendo ciertas medicinas, para no decir que se emborrachen ni que digan que yo dije que la mujer tenía que tomar cerveza para tener hijos, no. En este caso hablamos de la bebida, de la cerveza de sorgo, pero nos quiere decir de alguna manera que la mujer con ayuda, con tratamiento, puede lograr un embarazo y puede lograr la prosperidad. Eso es importante, ¿verdad? También Osá nos dice en otro de sus caminos, cuando las personas anhelan la riqueza porque no tenían, o una bucanero, se me fue esa, Nilé, esa es la que más me gustaba a mí, la bucanero. Gracias por acordármela. Entonces, cómo la persona en Osá anhelan la riqueza y no la tienen. ¿Cómo anhelan? Por eso, fíjense, pues de ahí las cosas están en el aire, la riqueza está en el aire, entonces yo la anhelo, yo la quiero. En Osá las personas la anhelan, la quieren, pero no la tienen, porque hay diferentes situaciones y el voce que hay que cumplir en Osá. En Osá habla, que debía haberlo explicado anterior, cuando el viento venía a la tierra. Afefé. Afefé era tan poderoso, queridos hermanos y hermanas, que le otorgaron un guirito de un poder, de ciertos poderes, que Oyá anhelaba. El Eguá se dio cuenta y se lo dijo Oyá, y entre los dos se pusieron de acuerdo y le hicieron trampa a Afefé, estoy resumiendo, y Oyá finalmente termina apropiándose del guirito del poder de Afefé y lo esclaviza a trabajar para él, a vivir para ella constantemente. Por eso es que Oyá es la dueña de los vientos. No es que Oyá se levantó y cogió, no, es que Oyá esclavizó a los vientos porque le robó el guirito, el poder que le había dado Lofi, y lo obligó a trabajar para ella. Bueno, ya ahí tiene la explicación, Anilé. Por eso es que las cosas están en el aire, porque Oyá tiene el poder de Afefé, es poderosa, y por lo tanto retiene las cosas a partir del hecho que el poder tan grande que le dieron al viento, Oyá se lo robó. Y por eso las cosas están en el aire, queridos hermanos y hermanas, y por eso anhelamos aquello que no cae todavía del cielo como una caja de zapatos.
Estas cosas es las que hay que explicar para que las personas entiendan, y no cuando pongamos en un y tal, las cosas están en el aire, que las personas piensen que mirando hacia arriba le van a caer las cosas. No es así, no es así. Son cosas que hay que explicarle a las personas para que puedan entender mejor. Estamos hablando, acuérdense del refrán, cuando usted pesca un gran pescado debe darle algo a la laguna. Bueno, Osá nos explica por uno de sus caminos cuando la laguna o los Osá huía de todo el mundo. O sea, la persona es retraída, la persona tiene miedo, la persona tiene miedo del contacto, tiene miedo de las críticas, tiene miedo de enfrentarse a la vida y hace como los Osá, como la laguna. Se recoge, se pierde en el interior del monte, en el interior de los bosques. Allá se coagula, por decirlo de alguna manera, aunque mantiene toda su riqueza de fauna y flora, porque tiene prosperidad, pero bien retirado. Fíjense que a la laguna hay que llegar caminando, hay que ir en carro a llegar a una laguna hermosa. Así es la persona, retraída, retirada, temerosa, aunque guarda por dentro una gran belleza y una gran prosperidad. Entonces hay que tener cuidado en las relaciones de nosotros los seres humanos. No todos son iguales, no todos son explosivos o explosivas, no todos son agresivos o agresivas, no todos son reactivos o reactivas. Hay quien necesita su tiempo, hay quien tiene más los sentimientos de amor, los sentimientos, tiene la sensibilidad más cerca de contacto con el ser humano y por lo tanto se hiere más. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en ese sentido. Oye, Osá nos habla a nosotros de la vergüenza, de una vergüenza mayor, porque la vergüenza aquí vino a la tierra, queridos hermanos y hermanas, y ella misma se avergonzaba de las cosas que hacía, que tenía y de las cuales quería librarse. Son elementos que hay que tener en cuenta. Y hablando de las relaciones humanas, aquí hablamos también de las relaciones entre nosotros los seres humanos a la hora de comunicarnos a través del camino de la calabaza, por ejemplo, de la calabaza cuando no podía relacionarse, cuando no tenía relación con el ser humano, cuando no podía relacionarse con la sociedad, cuando todos le eran esquivos, cuando todos le eran molestos. Así es el ser humano. Pero como uno tiene que aprender, como uno tiene que evolucionar, y uno bajo el influjo de Osá, uno tiene que aprender a comunicarse, uno tiene que aprender a veces a perder para después poder ganar, ¿verdad? Y son elementos que Osá, queridos hermanos y hermanas, le imprimen a ese Yilá, que es el Ordun regente de esta serie. Y como siempre, y en las características de nuestro canal, les recomiendo los pataquíes de Orichabaco generoso y el carnero y el alfarero. Este pataquí simbólico, tradicional, elemental, en el cual se demuestra la traición entre nosotros los seres humanos, como el carnero traiciona al alfarero y las consecuencias de su traición. Y solo nos agarramos de ahí cuando vemos que Osá tiene otros elementos muy importantes, queridos hermanos y hermanas, como hemos explicado hasta ahora. Ahora, para los hermanos que nos ven en el canal de YouTube, en este momento vamos a tratar de explicar y no de explicar, vamos a mostrar el Ordun Eyilá o Eyilá Osá desde el punto de vista de Ordun compuesto, para que vean cómo las características de Yilá y de Osá se superponen uno con el otro en este Ordun. Porque recuerden, el Yilá es un Ordun simple, Osá es un Ordun simple, y el Yilá Tonti Osá es la composición de dos Ordun simples. Usted, mi persona, mi esposa, cualquiera que tenga cariocha, sabe que usted lo que lanza es un solo Ordun. Es un solo Ordun. Entonces, en estos momentos, como todos queremos aprender el Ordun compuesto, dejando de lado toda la cantidad de enseñanza que el Ordun desde el punto de vista simple nos da, vamos a explicarle el Ordun compuesto.
¿verdad? Dice Eyilá Tonti Osá, que la mitad de la gente pelea contra la otra mitad. Eyilá, problemas, candela, situaciones, revoluciones. En Osá, el problema de las relaciones de nosotros, de la temerosidad en relacionarnos con nosotros, los seres humanos. Los dos Sodom se dejan ver aquí en este refrán. Por ejemplo, la mitad de las personas peleando contra la otra mitad. Es así de sencillo. Fíjense cómo el redactor que escribió fue tan capaz e inteligente de recoger la esencia de ambos Sodom y ponerlo aquí. Recoge la lucha de Eyilá, la candela de Eyilá, que siempre se trata de apagar, y el problema de las relaciones humanas que tiene Osá. Eyilá Tonti Osá. En la guerra, el más débil es el que pierde. Así es sencillo. Entonces hay que prepararse en la vida para la guerra. Y a veces la preparación de la vida para la guerra viene con el ponerse, como dice mi mamá, 7 pellejos para la gente y uno solo para uno mismo, que es el de adentro, es el de los sentimientos, es el del corazón. Y no dejar que la gente atraviesen esos 7 pellejos. Y por eso no convertirnos en el débil, que cuando empiece la guerra todo el mundo se va a ir contra él o contra ella. Escondamos un poquito los sentimientos, porque en esta amalgama, en esta vida en la que estamos viviendo hoy, el mostrar los sentimientos resulta ser una cosa muy, muy peligrosa. Hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Dice que en Eyilá Tonti Osá, que si usted está mal aconsejado en la vida, va a ser torpe, va a ser necio y no va a llegar a ningún resultado positivo en su propia vida. Porque indiscutiblemente necesitamos de un mayor, necesitamos de un guía, necesitamos de consejo. Incluso hasta cuando ya estamos grandes, bien grandes, siempre tenemos que buscar la ayuda y el consejo de alguien que sepa más que nosotros, queridos hermanos y hermanas, porque siempre hay personas que saben más que nosotros. Esto es una cadena tan grande de sabiduría en la cual todos nos ubicamos en un punto determinado de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestra experiencia, ¿verdad? Pero si usted es esas personas que se las sabe todas, que se las cree todas y que tiene la verdad de la verdad de la verdad, sencillamente usted es un necio, usted es un torpe y va a tener muchas dificultades en la vida. Y Ború y Boya, mi hermano, gracias por estar presente, mi hermano, es un honor para mí. La gente de la línea religiosa aquí, Ború y Boya, es elemento que hay que tener en cuenta en Eyilá Tonti Osá. El viento aviva la candela, dice Eyilá Tonti Osá. Acuérdense que al principio hablamos en Osá de que el viento tiene 2 posibilidades. O te apaga la candela o te la aviva. Pero en Eyilá Tonti Osá, como Eyilá es tan candelero, donde siempre buscamos apagar esa candela que no se puede apagar porque el chango es caliente, vamos a hablarlo así, de esta manera. El viento afefe, ese viento que tiene Oyá, que está en Osá, que es característico de Osá, lo que hace es poner la candela aún más grande. ¿Y a qué nos referimos a la candela? Nos referimos a la candela de las problemáticas de la vida que tenemos nosotros los seres humanos, incluso relacionadas con la manera de nosotros llevarnos, comprendernos, hablarnos, soportarnos en nuestras diferencias, porque en nuestras similitudes no hay problema. Es soportarnos en nuestras diferencias. Por ejemplo, hablando de Osá, ¿usted le gusta tomar cerveza? Yo no tomo cerveza. Pero eso no quiere decir que no nos podamos sentar en tu casa a conversar, a disfrutar. Y tú puedes tomarte toda la cerveza que te dé la gana. Que a mí lo que me importa es tu compañía, tu amistad, relacionarnos y pasar un tiempo bonito. No la cerveza que te estás tomando. Porque ese es tu gusto. Y yo lo respeto. Eso es importante.
en Eyilá Tonti Osá. Eyilá Tonti Osá, nada. Sailín, gracias por estar presente. Eyilá Tonti Osá, nada hay oculto en la faz de la tierra, queridos hermanos y queridos hermanas. Nada hay oculto en la faz de la tierra. ¿Por qué nada hay oculto en la faz de la tierra? Aquí todo se sabe, bajo cielo y ¿cómo es? Bajo cielo y tierra no hay nada oculto. Ese propio viento de Osá que aviva la candela que mata todo y deja todo al descubierto. Ustedes han visto eso y me remito nuevamente a Discovery Channel, sin hacerle propaganda, no estoy haciéndole propaganda, no va a ser que después me regañen aquí en Facebook o algo de esto. Yo no estoy haciendo propaganda, sino que ustedes han visto los incendios, cómo dejan todo al descubierto. Y ese viento de Osá que va avivando las candelas y los problemas de la vida, nos deja el corazón en carne, nos deja los sentimientos ahí, la sangre latiendo delante de todo el mundo. Entonces, por eso le decía, guardemos un poquito estos sentimientos, porque resulta ser tan peligroso en mostrarnos incluso tan verdaderos en las redes sociales, porque no sabemos quién lo puede apreciar y quién no lo puede apreciar. Somos blancos de ataque, somos blancos de bloqueo, somos blancos de las bajezas del ser humano, que incluso Osá a nosotros nos deja ver como Odum y que ya lo expliqué. Pero aquí el exacerbado con la candela de Eyilá Tonti Osá, nos dice que nada hay oculto en la faz de la tierra. Eyilá Tonti Osá, las malas comunicaciones corrompen las buenas maneras. Ambos Odum se ven reflejados aquí. Las malas comunicaciones corrompen las buenas maneras. Hermanos y hermanas, yo veo tantas personas buenas tratando de llevar un mensaje, cada cual con sus características, porque eso es imprescindible y eso es lo que nos identifica a cada uno que está tratando de llevar un mensaje positivo en la vida. Yo veo a cada hermano y no es porque seamos hermanos religiosos. Tengo la suerte de tener buenos hermanos religiosos que están hablando por aquí, por las redes, y que están llevando un mensaje positivo. Eso a mí me hace sentir aún mucho más orgulloso. Y tienen una muy buena comunicación, repito, cada cual con sus características a su manera. Y cómo los corrompen, cómo la falta de entendimiento, la falta de capacidad de comprensión, atacan, reportan, bloquean, infantilismos, inmadureces, barbaridades, bajezas de nosotros los seres humanos, cuando de verdad podemos aprender tanto de ellos que están aquí, tanto de ellos, tanto podemos aprender que no tengo palabra para describir de verdad las cosas que podemos aprender, las buenas cosas que podemos aprender de las personas que se comunican bien y que de verdad tratan de llevar un mensaje desde lo interno, desde el corazón, no desde aquello de querer prevalecer, de querer ser el dueño de la verdad, ni mucho menos. Sencillamente personas que transmiten un legado, transmiten una opinión, transmiten una interpretación sincera y honesta. De paso van para todos ellos mi agradecimiento y mis felicitaciones, porque de verdad que lo están haciendo muy bien, que continúen y que esas malas comunicaciones no le corrompan las relaciones en la vida a ninguno de ellos ni de ellas, por supuesto. Dice Eyilá Tonti Osá que todo aquello que tú desprecias mañana lo vas a necesitar. Entonces hay que tener cuidado en la vida. Así como Osá nos dijo a nosotros que lo que atrás... así Anilé no lo había visto porque no veo los comentarios por aquí. Entonces, así como dice Anilé, lo que hoy todo desprecia, mañana lo necesita. O sea, son de las personas que todo le... Ustedes no han visto esas personas que todo les huele, que todo les hiede, que todo es que, ay, qué feo, ay, qué mal te queda, ay, ¿por qué es así? Ay, ¿por qué es asado? Ay, qué helada más feo, caballero. En Cuba el único carro que ha mandado toda la vida.
A mi papá le dieron un Fiat 125 argentino en el año 78. 78. Sí, creo que 78, 80, algo así. Después de eso vinieron los Volga, vinieron los Ford Fanline, vinieron los Chevy y después llegaron los Reyes de la carretera en Cuba, los Lada, caballero. Esas cajitas de fósforo que el cubano con su ingenio le puso motor no sé qué, que llanta para afuera y todo ese tipo de cosas. Al final fue el que resolvió todas las situaciones en Cuba. Y así todavía hay gente en Cuba que Lada más feo, qué color más feo, y qué feo, y qué feo. Pero si tú le decías, coge la llave y quédate con el Lada, eran los primeros que se montaban en el Lada. Entonces, como dice Anilé, hay que tener cuidado, hermanos y hermanas, porque eso que tú desprecias, mañana tú lo puedes necesitar. Mañana lo puedes necesitar. Eso es importantísimo, queridos hermanos y hermanas. Dice Eyilá Tontiosá, ¿verdad? Que en la guerra son los más que pierden que los que ganan, o son más los que pierden que los que ganan. En los enfrentamientos, ya sean físicos o espirituales, siempre son más los que pierden que los que ganan. Aunque no hablemos de número, o sea, vamos a tratar de traducirlo, queridos hermanos y hermanas. Yo me fajé con Juan, o Juan se fajó conmigo, porque yo no me fajo con nadie. Finalmente voy a ponerme de ganador, ¿no? También he perdido en la vida. Le partí los brazos, no sé qué, que sé cuándo. Le gané. Vino la policía, me acusaron por lesiones, preso. ¿Gané o perdí? ¿Perdí igual? ¿Perdí igual? ¿De qué valió? Díganme de qué valió. ¿De qué valió? El sufrimiento de mi madre, que me va a tener que subir comida, que me va a tener que mandar dinero, y el sufrimiento diario de mi esposa, de mis hijos, de todo el mundo, que papá fue un valiente. Papá le partió los brazos a Juan, le partió la cabeza a un animal, pero le echaron 6 años de prisión. Eyilá Tonti Osá. Por eso Eyilá Tonti Osá nos dice que el mudarse elimina enemigos. Caballero, esto no es valentía, esto no es guapería, esto es inteligencia, esto es inteligencia. Aquí sobrevive el inteligente, no siempre es más fuerte. Y entonces a veces hay que mudarse para eliminar al enemigo, poner distancia y seguir su camino. No pasa nada, no cojan complejo. Yo he conocido gente en Cuba súper guapísimo. Súper guapísimo. Y en Venezuela súper recontra guapísimo. ¿Saben dónde están ahora? Están Ibaé, picadito en pedacitos. No voy a decirle el nombre porque era babalao. Estudiamos juntos en 8º grado. El león de Damasco le decían. ¿Qué pasó? Unos mismos amigos, Osá, amigo que mata amigo, hermano que mata amigo, hermano que mata hermano, lo picaron en pedacitos, caballero. El cubano que vivió en esa época en Cuba, sabe que eso fue muy famoso, la cabeza por un lado, los pies por el almendares, el otro por otro lado, y era un león. Y estudiamos juntos. ¿De qué valió Eyilá Tonti Osá? En Venezuela igual. Leones, bandas armadas. Y al final, el guardaespaldas lo mató por una mujer sentada en una pizzería. Entonces, como les digo, Eyilá Tonti Osá nos habla a nosotros de la inteligencia. Mudarse elimina enemigos. Al final lo que importa es estar vivo. Lo que importa es estar vivo. Porque esa es una oportunidad de reagruparse, como dicen los militares, y de poder contraatacar. Si ya estás muerto, no vas a contraatacar a nadie. Dice Eyilá Tonti Osá. Mi hija aquí, mi hija aquí haciéndome payasadas y monerías. Dice Eyilá Tonti Osá que la barriga no solo se llena por comida, sino también se llena por el aire.
Entonces hay que cuidarse de la salud. Aquí hay varios elementos que tenemos que tener en cuenta y fundamentalmente la salud, caballeros. Dejemos las comelatas desmedidas que nos pueden... Bueno, yo sí soy comelón. O sea, yo no tengo por qué hablarlo porque mi esposa me está mirando así como diciendo, no seas descarado, no des ese consejo si tú eres más comelón que todo el mundo. Pero bueno, yo trato de mantenerme en la línea, hago ejercicio, no todos los días, de vez en cuando, obligado, pero los hago, ¿no? Pero sí, hay que tener cuidado con ser un tambuchero, como se dice en Cuba, ¿cómo se dice en Venezuela? No. Un lambucio, en Venezuela se dice lambucio, hay que evitar ser un lambucio y tratar de mantener la forma precisamente por nuestra salud. Oye, Gilato Antiosá, queridos hermanos, aquel que camina sin mirar para abajo no encuentra lo que hay en el suelo. No es que vayamos mirando como el avestruz y metamos la cabeza en el piso. Es que tenemos que estar pendientes en todas las cosas que suceden en nuestro camino. Y quizás en el camino, el estar mirando hacia todos los aspectos de nuestro destino nos va a hacer que nos encontremos con algo bueno. Con algo bueno. No lo asocien a que nos encontramos un botín, un cofre lleno de oro. No, nos encontramos cosas buenas, buenas relaciones, buenas amistades, buena familia, un camino más limpio y desprovisto de esas piedras que nos hablan Osvara, que también nos obstruyen un poco el camino. Como nos dijeron por ahí, que el que huye de la candela nunca se quema. Fíjense qué cosa más inteligente. En mudarse elimina enemigos y el que huye de la candela nunca se quema. A ver, hermanos y hermanas, sobre todo nosotros los caballeros, huir es una palabra fea. La asociamos a una palabra fea porque la asociamos a la cobardía. Pero Gilato Antiosá nos está diciendo que aquel que huye, se aleja, se va de la candela, nunca se va a quemar. ¿Y cómo usted puede huir, esquivar, evitar la candela? Precisamente identificándola y no metiéndose en eso. Siempre va a haber en la vida personas que nos provoquen, que nos inciten, es la palabra correcta, a meternos en ciertas y determinadas candelas en la vida. Y nosotros tenemos que tener la valentía, porque eso sí es ser valiente, de decir, no. Si tú te quieres meter en esa candela es tu problema. En realidad, tú no eres mi amigo o tú no eres mi amiga. Porque yo tengo otra visión de la vida. Yo lucho en la vida de otro punto de vista, de otra manera. Yo no me meto en esos problemas. Y así evitamos todas estas situaciones. No importa que los tilden de cobarde. No tengan miedo. Eso es solo un concepto que manejamos nosotros los seres humanos para diferenciarnos entre nosotros. No es así. La vida no es así. Aquel que es muy valiente para caerse a trompar en medio de la calle con uno, es muy cobarde para resolver una situación, ¿sabe? Aquel que es muy valiente para romper una puerta y meterse en una casa con gente durmiendo ahí y robarse una cosa, de repente es muy cobarde para ayudar a su mamá en una enfermedad. De repente es muy cobarde para darle una buena enseñanza a sus hijos. De repente es muy cobarde para reconocer que tiene un problema muy grande en su vida y que el miedo que lo embarga es tan grande que solo se enfrenta violentamente a la vida. Queridos hermanos y queridas hermanas, Gilato Antiosá, no le eches leña al fuego. Si tú le echas leña al fuego, lo único que va a hacer es avivar la candela, y la candela lo único que sabemos que representa en nuestras vidas es problemática. Aquello que arrasa con todo, con lo bueno y con lo malo. Gilato Antiosá, la única manera de luchar contra la enfermedad es con la medicina. Fíjense qué cosa más inteligente. Porque he escuchado hermanos y hermanas por aquí
que si hago tales bo, me quito el cáncer, que si hago tales bo, no sé qué. Hermano, hermana, esto es de dos. El oricha te manda para la medicina y desde el punto de vista espiritual te ayuda. Pero la medicina existe para algo. Los olorichas, los avalados, todos los sacerdotes, ¿qué piensan ustedes que es el manejo de las hierbas, de los homieros, de todas estas cosas? Es medicina. No es un título de la universidad que tú eres graduado en medicina general, ni mucho menos. Es el manejo de la medicina tradicional, que hoy en día se ha convertido en una medicina titulada, universitaria. Pero van de acuerdo una cosa con la otra. El hilado tontiosá, la mejor manera de luchar contra la enfermedad es con la medicina. Así de sencillo. Es físico. Y lo físico se cura con medicina. Vaya al médico. No crea que porque usted se va a tomar un homiero, ya se le va a quitar la enfermedad. No, tómese el homiero, pero vaya al médico también, querido hermano y querido hermano. Y finalmente, el hilado tontiosá nos dice, hablando de la traición, no dejaré que mi mujer me muerda. No dejaré que mi mujer me muerda. Imagínense usted, no sean mal pensados, ¿no? No estoy hablando de la mordidita de cariño, sino estoy hablando de la mordida de la traición. De la mordida mala, aquella que nos deja marcas en el cuerpo y en el corazón para toda la vida. Entonces es un llamado a nosotros los caballeros. No se pongan extremadamente celosos ni a vigilar a su mujer, aquel que tenga hilado tontiosá. Sino, ámela, respétela, cuídela, protéjala, entiéndala. O no la entienda, porque en realidad a las mujeres no hay quien la entienda. Pero con quererla, amarla, respetarla y protegerla, yo creo que usted va a tener una fiel compañera para toda su vida. Y así va a evitar que la mujer lo muerda. Son elementos, queridos hermanos y hermanas, que Yilá, Tonti, Osá nos deja ver a nosotros como odum compuesto, donde se ven resumidas las cosas de Yilá con las cosas de Osá y dan origen a todos estos refranes y toda esta amalgama de elementos que hemos dicho hasta ahora. Y por supuesto, como siempre, vayan a ver los pataquíes, ¿verdad? Cómo el Eguá salva a su hija, a su hijo, como Oín le salva a Orula. ¿Por qué no vamos a estudiar a Orula? Orula es un oricha también. Y Oricha Oco y Mayeleguo son pataquíes que yo les recomiendo que estudiemos, que nos van a dar una versión aún más amplia de estos 15 o 16 o 14 refranes que hemos mencionado en el Yilá Tontiosá, queridos hermanos y queridas hermanas. Antes de terminar, por supuesto, agradecerle a las personas que estuvieron presentes, que compartieron un pedacito de tiempo con nosotros y que les dejamos aquí con mucho cariño nuestra visión de los Odum del Dilokun, siempre desde lo positivo, siempre desde lo positivo. Nosotros tratamos de transmitir siempre lo positivo, siempre tratar de buscar el buen carácter y las buenas cosas en el ser humano. Como siempre le digo, gracias a ustedes por estar presentes, gracias a las personas que los pudieron compartir y los que no los compartieron también. Como siempre, que la luz de Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Les habló su Oba Ení Oríate y Fa Olá Oló Batalá. Pasen buenos días, buenas tardes o buenas noches donde quiera que se encuentren en este mundo.